significado tiene para ti la lectura, más allá de ser solo un acto de leer un libro? La lectura es un acto de valentía, porque no todos leen, no todos le encuentran ese gusto, ese valor, ¿no? La lectura es también una forma de liberación. ¿Es difícil ser escritora acá en Bolivia? Es complicado, sí, tiene lo suyo, porque tienes que abrirte espacio, tienes que llegar a tu público por ti mismo, por ti misma. ¿Qué rol crees que juega la lectura en el desarrollo de la inteligencia emocional? Muy importantísima, ¿no? Porque con la lectura conocemos varios puntos de vista. Hay libros que me pueden decir cómo una persona, una víctima, por ejemplo, termina siendo víctima, cómo ha permitido que rompan sus límites y cómo se da cuenta, ¿no? Y pone un alto o no pone un alto, pero se da. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sin Miedo, en donde nos enfocamos en historias que inspiran y conversaciones que transforman. Hoy tengo el honor de compartir con una mujer que ha dedicado su vida al arte de escribir, además de compartir historias, tramas y personajes con el fin de dejar huella a todos sus lectores. Quiero dar la más cordial bienvenida a Ana Tribeño al podcast Sin Miedo. Bienvenida, Anita. Un gusto tenerte en Sin Miedo. Buenas tardes, muchas gracias. Siempre es bonito poder conversar un poco de la literatura y gracias. Bueno, empezando tu vida, y quisiera que me contextualices un poquito, ¿cómo nace o qué te motivó a ser escritora? Mi pasión más que todo por la literatura, yo desde que aprendí a leer prácticamente no paré. Me gustaba mucho leer, siempre buscaba historias que conmovieran. Y cuando llegó un punto en que yo dije, quisiera conmover de la misma manera, ¿no? Que los libros me llegan a mí, dije, voy a empezar a crear historias. Y lo hice desde muy pequeña, ¿no? Desde primaria. Iba haciendo cuentos pequeños, cuentos breves que cada vez iba extendiendo más hasta llegar a ser pues lo que son mis libros. ¿Alguna persona de tu entorno familiar te motivó para ser escritora? Sí, mi mamá. Mi mamá, si bien ella no es escritora, sí me motivaba a que yo leyera, ¿no? Ella consentía los géneros que me gustaban, porque desde muy niña, por ejemplo, me gustaba el terror. Y a veces a los niños les dicen, no, tú tienes que leer esas cosas, pero ella estuvo de acuerdo, dijo, ya, es lo que te gusta, pues te gusta, hay que seguir con eso, y ya de ahí fui pasándome a otros géneros. Pero de no ser por ese entusiasmo que ella mostraba, tanto con lo que leía como que con lo que escribía, yo creo que no habría llegado a esto. Es un factor importante siempre, ¿no? Los padres a que motiven a sus hijos para la lectura. Sí, sí, hay padres que son más bien lo contrario, ¿no? Y te dicen, o te intentan desanimar, no, que vas a perder el tiempo, que nadie va a leer, que nadie lee en Bolivia. Entonces, a veces son más las voces en contra que a favor, pero pues, por fortuna en mi familia no fue así. Hablando de lo que tú has mencionado, que muchos a veces dicen, ¿para qué vas a leer o para qué vas a escribir? En Bolivia no se lee. ¿Qué piensas acerca de ello? ¿Cuál es tu perspectiva? Que es falso, ¿no? Yo creo que en Bolivia sí hay buenos lectores, hay lectores que leen demasiado. Son pocos, pero hay, y cada vez es más importante seguir fomentando este hábito para que las nuevas generaciones sigan más bien leyendo y sean más personas que lean en lugar de menos. Entonces, si alguien te dice que en Bolivia nadie lee, bueno, primero que nada, eso no es verdad. Y segundo, al final uno escribe porque también le nace ese deseo de expresar, de soltar algo, ¿no? Entonces, el objetivo no es que te lean miles de personas, sino el objetivo es simplemente expresarse. Y pienso inspirar, ¿no? Porque la lectura te abre tu mente, te hace volar la imaginación. La lectura creo que cumple varias funciones. Sí, la lectura desde abrir la imaginación te permite, aparte de aprender más de ortografía, gramática y esas cosas, alimentas tu conocimiento general, vas aprendiendo con sus contenidos y sobre todo vas generando empatía, ¿no? Porque cada historia es un mundo diferente, son personajes diferentes y cada uno te invita a que tú también pienses algo sobre ti mismo y eso es muy bonito. ¿Y cuál fue el libro o el primer libro que encendió esa chispa en ti de la lectura, si te recuerdas? Muchos, muchos. De infancia me acuerdo que había una colección de Disney de las princesas que a mí me gustaban mucho, sobre todo libros de La Sirenita, que yo leía un montón.
Luego fui pasando a libros como Escalofríos, Poseídos, ¿no? Que eran sagas de terror infantil. Y llegué a Stephen King de esa manera. Y con Stephen King yo aluciné porque era otro tipo de literatura, cómo se expresaba, cómo conectaba las ideas, cómo construía sus personajes. Con esas novelas yo realmente me di cuenta lo importante que es narrar bien y el potencial, ¿no? De que una historia te puede conmover hasta las lágrimas. Y yo quería hacer eso. ¿Cuál es el género que tú manejas como escritora? Yo me enfoco más en las novelas. He escrito también cuento, pero mi especialidad son las novelas y novelas que son de fantasía, de temática sobrenatural, de romance, que me gusta mucho mezclar como que fuera de lo común. ¿Cuál es el libro que más te ha gustado escribir de todos los que has escrito hasta ahorita? El que más me ha gustado, yo diría que Sibel para Benjamín, que es de mis libros más gorditos, pero a mí me han gustado mucho porque son libros que llegan, que inspiran y que es una historia que ha fluido tanto como los otros, ¿no? En promedio, mis libros los escribo más o menos en 8 o 9 meses. Y Sibel para Benjamín, si bien es un libro que puede ser el doble de grueso que los otros, no me he tardado más tiempo escribiendo. O sea, ha fluido totalmente y para mí ha sido muy divertido. ¿Y de qué trata específicamente este libro que nos has mencionado? Sibel es la historia de una bruja moderna que ella llega aquí a Cochabamba y encuentra una gárgola y por algún motivo decide darle vida, ¿no? Dice, esta gárgola me está llamando, yo tengo que hacer algo para liberarla, ¿no? Desde su prisión de piedra. Entonces, con un hechizo, hace que la gárgola tome la forma de un hombre, pero está hecho de piedra. Entonces, este hombre tiene que descubrir no realmente si es humano o qué es, mientras va conociendo también a Sibel. Y ahí es el inicio de la historia. ¿Y a qué tipo de público está dirigido, digamos, tu género y desde qué edades, digamos, podrían leer? Sí, mis libros son más que todo juveniles, están a partir de los 10, 11 años en adelante. A los niños que quieren ver Cochabamba su propio escenario, ¿no? Porque mi ambientación suele ser Cochabamba en mis novelas. Entonces ellos ven, ay, eso ha pasado aquí, es una historia de aquí, y se sienten más identificados y por lo tanto conectan más con la historia, conectan más con la lectura, y eso es lo que yo quiero, ¿no? Que la gente lea, que Bolivia lea y nuestra juventud lea más que nosotros. Claro, porque están sus raíces, ¿no? Tratas de las raíces cochabambinas y de nuestras costumbres, tradiciones y leyendas. Me imagino que a partir de eso te enfocas para hacer y escribir cada uno de tus libros. Sí, similar. No son tanto de leyendas, pero sí tomo aspectos fantásticos para también llamar la atención, ¿no? Porque la fantasía llama la atención. ¿Qué significado tiene para ti la lectura más allá de ser solo un acto de leer un libro? La lectura es un acto de valentía, porque no todos leen, no todos le encuentran ese gusto, ese valor, ¿no? La lectura es también una forma de liberación, porque uno tal vez está atorado en la realidad que le ha tocado, estás intentando salir adelante, pero a través de la lectura puedes vivir mil y un vidas, ¿no? Tal vez aquí nunca voy a ir a un mundo fantástico o a otro continente, pero a través de un libro lo puedo hacer y puedo vivirlo a través de los personajes. Entonces sí es una forma de catarsis, ¿no? De lograr realmente ese júbilo, de vivir otras vidas que tal vez no te ha tocado, pero que lo puedes sentir. ¿Qué opinas de la frase que dice vivir sin leer es peligroso porque obliga a conformarse con la vida? Ah, es cierto, porque si uno no lee, si uno no está atento a otras perspectivas de vida, a otras ideas, o incluso conocer simples ideas, puede dejarse llevar, ¿no? Por las personas. Te dicen, no, tienes que pensar así, tienes que actuar así. Y si uno no tiene tanto criterio, tanto fundamento, pues es fácil decir, ah, bueno, me ha dicho así debe ser, ¿no? Entonces te limita, ¿no? Te limita en muchas formas. Por eso leer puede ser igual un acto de rebeldía. ¿Por qué puede ser un acto de rebeldía? Porque te rebelas contra las ideas que pueden ser comúnmente aceptadas. Por ejemplo, en nuestra sociedad, el machismo es uno de los temas más frecuentes y menos abordados, ¿no? Porque cuando hay un caso de feminicidio, de violencia de género, la gente trata de mirar a otro lado y lo ignora.
Entonces, si yo leo en los libros una historia de una mujer que está atravesando una situación de violencia y logra salir de ahí, ya es un plus para todas esas mujeres que no logran salir por cualquier motivo. Entonces, hacer eso, tanto desde escribirlo hasta leerlo, ya te estás revelando de que esto es una injusticia, esto está mal, esto no se puede permitir. Y eso se puede aplicar tranquilamente desde la fantasía, ¿no? En la fantasía, por ejemplo, en el libro El cuento de la criada de Margaret Atwood, es donde las mujeres son obligadas a concebir para repoblar a la humanidad que se ha quedado sin niños. Entonces ellas son casi como un ganado, ¿no? Le dicen, ya te ha tocado en tal casa, tienes que empezar de una vez, ¿no? a fabricar niños, ¿no? Y es terrible y no tiene derechos, no tiene voz, no tiene acceso a ninguna información. Y eso es fantasía, pero tranquilamente puede aplicarse a la realidad, ¿no? De cuando a veces nos toca vivir un papel en una situación así de violencia. Entonces, por eso puede ser, ¿no? Este acto de rebeldía y esa también necesidad de conocer que lo que estamos no debería limitarnos, ¿no? O sea, no tenemos por qué resignarnos a soportar situaciones que tal vez no tendríamos que hacer. Bueno, siguiendo esto, me gustaría explorar, digamos, cómo la lectura en tus novelas dirigidas, que has dicho que son de niños, adolescentes y ya también hasta personas mayores, ¿no? Quien les gusta tu género, fomenta la imaginación. Tal vez podrías compartirnos una experiencia donde un lector te haya contado cómo uno de tus libros le ayudó a abrir su imaginación. Sí, muchos lectores me han dicho que han sido de los libros que más les ha gustado y que han terminado de leer, porque son estudiantes, por ejemplo, que no han leído libros en su vida. Entonces me decían, mi profe o un amigo me recomendó, por ejemplo, La Luna de Apolo, ¿no? Que es de los más conocidos que tengo. Y ese libro he empezado y realmente he terminado el libro, me ha gustado, ha sido como mi historia, me he identificado y a mí me ha gustado mucho, ¿no? No he leído otro libro en mi vida, pero ese libro me encanta, ¿no? Así he tenido varios comentarios. O por ejemplo con el libro de La muerte quiere morir, ¿no? Que es otro que tengo, que les ha acompañado igual en etapas de duelo o cuando habían perdido a alguien, ¿no? Y necesitaban tal vez recuperar otra vez cierta esperanza. Me decían, este libro no sabes cómo me ha ayudado, imaginar todo eso, esa historia que tú has creado, que Los Ángeles y demás, qué bonito, es de mis favoritos, ¿no? Y escuchar eso siempre te motiva más, ¿no? De que, ay, sí estoy haciendo algo bien. Claro, estás inspirando y estás fomentando a la lectura, ¿no? Sí. Y desde tu experiencia, ¿por qué crees que a veces en nuestro país le es tan difícil leer a la población desde niños, jóvenes, mayores? No hay esa cultura, digamos, de la lectura, a diferencia de otros países, digamos, que he visto que les fomentan a leer, ¿no? Pero acá creo que es un poquito más difícil, se podría decir, o cómo tú lo ves ese panorama. Sí, para mí es un problema desde la infancia, ¿no? Porque primero, si no ves que en tu entorno lean, es decir, los padres, si no leen, difícilmente van a poder inculcar eso en sus hijos, ¿no? Siempre alguno de los padres debería estar leyendo un libro, aunque sea agarrarlo en las noches o algo para dar ese ejemplo. Segundo, se asocia mucho a los libros como que lecturas obligatorias, ¿no? Que en los colegios reparten libros y dicen, ya tienen que leer este año y las babas, no, que no queremos y lo ven más como una tarea, un castigo, y en lugar de que sea un privilegio. Entonces no quieren leer, ¿no? Y van a hacer de todo lo posible para no leer porque tienen esa concepción, ¿no? De que es algo malo, de que es algo que les va a costar mucho, cuando la lectura no es difícil, simplemente es darle oportunidad. Y cómo los padres, si bien hay papás que a veces no han tenido esa oportunidad de leer tal vez libros, ¿cómo podrían fomentar los padres para que los hijos puedan leer? Ellos mismos tienen que leer, ¿no? Ya sea libros de autoayuda, aunque sea, ¿no? Hay tantos libros para padres, ¿no? Que te ayuden en ese proceso de crianza, o encontrar una novela que les guste, un libro de cuentos, algo, es importante. Incluso para tener lecturas conjuntas con el hijo, ¿no? Ya los dos vamos a leer este libro, ¿qué has leído? A ver, contame, ¿no? Y así también el hijo, la hija
van a estar motivados de que, ay, sí tengo que leer porque luego me van a preguntar y mi papá o mi mamá van a querer saber y yo les tengo que contar. Entonces se vuelve una actividad compartida y es algo muy bonito de hacer. Entonces es una buena forma, ¿no? El compartir lecturas y siempre dar el ejemplo, ¿no? De estar leyendo. ¿Y qué pasa con aquellos papás, digamos que algunos de poblaciones rurales, se podría decir, que no han tenido la oportunidad, a veces apenas pueden leer, escribir, digamos, y no pueden, no tienen conocimiento para leer así a perfección un libro? ¿Cómo podrían ellos, digamos, a sus hijos fomentarles a la lectura? Esa dinámica, ¿no? De preguntarles, a ver, ¿qué has leído? ¿Qué te ha parecido? A ver, contame, ¿qué ha pasado después? ¿No? Y hacer que los hijos cuenten lo que ellos han leído. Entonces, en ese caso ayuda. En ese caso ayuda. Yeah. Tú cuando escribes tus libros, ¿qué buscas despertar en cada uno de tus lectores? Busco despertar emociones positivas sobre todo, ¿no? Pero sí quiero conmover, ¿no? Entonces quiero que les guste el personaje, que se identifiquen con el personaje y que sufran con el personaje, ¿no? Cuando le toca algo mal. Entonces todo eso me gusta, es bonito hacer que conecten para que al final del libro digan, ay, no, que en esta parte sí me ha asustado o he sentido esto y qué bien o qué mal o qué pena, pero felices, ¿no? De haber conectado. ¿Cuál crees que es el sueño más grande que alberga para una nueva generación de lectores que está creciendo con tus libros? ¿Qué semilla esperas dejar plantada? Bueno, espero que ellos sientan la curiosidad de leer, de explorar sus lecturas, de conocer nuevos géneros, de que sepan que Bolivia también escribe, que no todo es internacional y que muchos de ellos también se animen a escribir, ¿no? Porque hay tantos que tienen tanto que contar, tanto que hablar, pero por miedo no lo hacen. Entonces, me gustaría dejar esa semillita, tanto para que lean como para que escriban, produzcan. Eso sería realmente increíble. Has hablado de que quieres dejar esta semilla para que muchos se animen a escribir. ¿Es difícil ser escritora acá en Bolivia? Es complicado, sí, tiene lo suyo, porque tienes que abrirte espacio, tienes que llegar a tu público por ti mismo, por ti misma, tienes que participar en ferias, estar ahí, explicar tu libro tal vez a 20 personas y con suerte una te lo comprará. Entonces sí es cuestión de reto, es cuestión de perseverancia, pero una vez que empiezas y te adentras a ese mundo, es muy gratificante, ¿no? Cada vez que un lector te agradece o publica una historia con tu libro o está feliz de haberte leído, es todo un logro. Entonces, eh, es algo que se puede. Es difícil, pero se puede. Y si es lo que te gusta, les invito a hacerlo totalmente. ¿Y cuál fue alguna dificultad tal vez cuando iniciaste para ser escritora tuviste que pasar, pero que fue una gran experiencia para ti? A ver, dificultades, justamente no ser tan conocida, ¿no? A un principio, como escribía fantasía, entonces siempre hay personas que dicen, ay, no, pero fantasías es como que quieres eludir el mundo y tú tienes que vivir en el mundo real, ¿no? O sea, prácticamente me decían que estaba para otro lado y ya. Igual con el romance, no se escribía de romance, me decían, ay, sí, es que las mujeres siempre escriben romance, ¿no? Y no es porque sea mujer que lo escribe, es porque me gusta. Pero hay personas que sí dicen, no, pero es que eso no es de verdad, o no es literatura, o comparan un libro con otro internacional y pues muchas veces incluso desde las portadas se diferencian bastante, ¿no? Entonces hay personas que sí van a menospreciar lo que haces, pero pues no hay que hacer caso de esas personas. ¿Qué ventajas crees tú que trae el leer? Mejora tu vocabulario, mejora tu cultura general porque tú aprendes cosas, vas conociendo más datos que luego dices, no me acuerdo dónde, pero yo sé que en este país hablan este idioma, ¿no? O yo sé que para hacer esto tiene que pasar esto otro. Entonces, tú te informas de varias cosas, incluso de fantasía o terror que lees, te vas informando de más datos, entonces aumenta tu cultura en general. Tienes temas de conversación, ¿no? Cuando sales con alguien o están con amigos y se han quedado en silencio, pues tú sabes, ¿no? Ay, han escuchado de eso, de esto otro, sabían que, ¿no? Entonces siempre es una forma de romper el hielo. Y pues desde el lado de la empatía, ¿no? Que les decía que si bien tal vez yo no viva en China, pero puedo leer una historia ambientada en China y ya voy a conocer un poquito más. Entonces, si conozco a alguien que ha venido desde China, voy a decir, ah, bueno, ya sé más o menos cómo es tu contexto, o explícame, es verdad que ha pasado esto, lo otro,
y así generar, ¿no?, esa cercanía. Entonces la lectura también puede conectarnos a nivel mundial. ¿Qué importancia es la imaginación en el momento de leer? Bueno, es automática, diría yo, porque uno cuando está leyendo, pues ya se va imaginando la cosa. Claro que hay algunos que se imaginan más, otros que se imaginan menos, hay lectores que les encantan las descripciones, hay lectores que más bien dicen demasiada descripción, entonces hay de todo, ¿no? Creo que es más una cuestión personal de cada uno. ¿Cómo se podría, digamos, encender desde niños, ya sea jóvenes, incluso mayores, esa chispa, esa curiosidad, digamos, de que los lleve a buscar no solo información o no solo, digamos, o leer, digamos, por obligación, sino más allá de las páginas de un libro? ¿Cómo se podría hacer eso? Tratar de llamar la atención, ¿no? Hay cápsulas en redes sociales, por ejemplo, BookTok, que es una comunidad que siempre está constantemente actualizándose con nuevos títulos, nuevos libros. Tú dices, con este libro vas a sentir esto, vas a vivir esto, te va a pasar esto, y eso ya es una forma de motivación, ¿no? Incluso la psicología inversa funciona, ¿no? No leas este libro porque luego no vas a saber qué hacer y uno ya por curiosidad va y lo lee. Entonces, hay muchas formas de motivar. La cuestión es saber escuchar esos mensajes que van llegando. ¿Cómo crees que se puede integrar la lectura no como obligación, sino como un acto de descubrimiento gozoso en las personas? Pues porque la lectura se hace forma de cada uno, ¿no? O sea, hace parte de ti, todo lo que lees se vuelve parte de ti. Y cuando leemos algo que nos gusta, que nos llama, suele eh, representar algo prohibido, algo que no te han permitido hacer. Por ejemplo, a mí no me han permitido, digamos, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo no he podido estudiar en el extranjero, entonces puedo agarrar un libro donde una persona sí estudia en el extranjero y de esa manera cumplir, ¿no?, ese sueño que en realidad no he cumplido, pero por lo menos he liberado. No, ese es el deseo, la parte gozosa que puede haber en la literatura. ¿Y qué rol crees que juega la lectura en el desarrollo de la inteligencia emocional? Importantísima, ¿no? Porque con la lectura conocemos varios puntos de vista. Hay libros que me pueden decir cómo una persona, una víctima, por ejemplo, termina siendo víctima, cómo ha permitido que rompan sus límites y cómo se da cuenta, ¿no? Y pone un alto o no pone un alto, pero se da. Igual puedo leer historias donde más bien es el victimario, ¿no?, que está leyendo cómo ha llegado a ese punto, por qué quería, cómo lo ha conseguido, cómo se sintió después. Entonces, conocer tantos puntos de vista sí o sí te hacen más empático. En este tiempo que estamos, que se llama el tiempo de las redes, de las pantallas, que hay mucha información, incluso libros que puedes encontrar, aplicaciones en donde puedas ya encontrar resúmenes de libros sin necesidad de leer. ¿Qué ventajas tiene el leer un libro físico a diferencia, digamos, de un libro digital o tal vez el resumen, solo escuchar un audiolibro? Con los libros en físico, uno está pues el gustito, ¿no?, de poder hojear las páginas, de sentirlas, de poder marcarlas, de poder llevar, ¿no?, a diferentes lugares, incluso si no hay electricidad, no hay internet o algo, está ahí el libro y es tuyo. Muchas personas que incluso les gusta, ¿no?, el olor de los libros, entonces es algo que no iguala, ¿no? Si bien no está mal igual pasarse a otros formatos, otros soportes literarios, creo que nada va a superar al libro físico y por eso es que tantas personas lo siguen consumiendo tanto. ¿Qué impacto crees que podría tener una generación de lectores apasionados en el desarrollo personal y colectivo en nuestra sociedad? Tendría pues un impacto muy grande. Cada vez más son los grupos de lecturas que voy conociendo, ¿no? Hay muchos clubs que actualmente funcionan tanto en Cochabamba como a nivel Bolivia y siguen, ¿no?, continuando con más gente. Entonces, yo creo que es posible que estemos leyendo más que antes, ¿no? Yo creo que una estadística, seguramente cuando algún rato se haga algún censo, de personas que leían un libro al año, digamos, yo creo que ya están arrancando más, sobre todo porque la juventud se está moviendo mucho a través de las redes sociales, ¿no? BookTok, que es la red de libros en TikTok, o Bookstagram, que es en Instagram,
Son comunidades más que todo de personas jóvenes que motivan, ¿no? Que dicen que he leído, que no he leído, que me ha parecido, que cuántas estrellas. Y eso lo vuelve en un círculo. Entonces la gente consume eso, ve, quiere leer un libro y así. Entonces yo creo que actualmente se ha incrementado más a nivel Bolivia. Bien. ¿Qué libro de los que tú escribes de tu género recomendarías a la audiencia o tal vez a los lectores para poder iniciar ese viaje y que le apasione la lectura? En mi caso, yo recomendaría La Luna de Apolo, que es el primer libro que he sacado. Es un libro que habla sobre las primeras experiencias en el amor, ¿no? Que creo que es algo que la gran mayoría ha vivido, ¿no? Su primer amor, y te permite recordar toda esa intensidad con la que sentíamos en la adolescencia. Entonces, para mí ese es un libro que ha marcado a muchos corazones y que si vas a empezar a leerme, también tendrías que leerlo. ¿Qué les dirías a las personas que no tienen interés de leer y que no les llama la atención? ¿Qué mensaje les dejarías? Que le den una oportunidad, ¿no? Busquen algún género que les guste, hay de todo realmente escrito, así que le den una oportunidad, algo que sí les llame la atención y pues traten de leerlo aunque sea 10 minutos al día. Si tuvieras que definir la lectura no con una palabra, sino con una sensación o una emoción, ¿cuál sería? Yo creo que podría ser la palabra empatía, porque es justamente una de las cosas que más se genera, y libertad, porque la mente vuela en esos mundos retratados a través de la literatura. Hay una frase que me viene acorde a eso de que tú dices libertad, ¿no? Hay una escritora estadounidense que no recuerdo que decía, los libros fueron mi boleto a la libertad personal, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué crees que le falta a la juventud para poder, digamos, ser y tener esa curiosidad de empezar a leer? La motivación necesaria, ¿no? Si en sus hogares, en su entorno no hay alguna persona que lea y le transmita eso, pues difícilmente solito se le va a activar. Y posibilidades, ¿no? De llegar a libros ideales para esta persona, ¿no? Porque a veces decimos, no, pero solo los clásicos te van a hacer leer y no es cierto, ¿no? Muy pocos leen clásicos, aunque los clásicos son buenos, pero tal vez alguna lectura más juvenil, más para su época, para su contexto actual, le sea más interesante. Entonces siempre hay que dar oportunidad a estas nuevas obras. Hago una pregunta siempre a todos los invitados al podcast. ¿Qué es para ti el miedo y qué miedo tuviste que enfrentar al empezar a ser escritora? Tenía miedo a no ser suficiente, ¿no? Me daba miedo que con mis escritos no llegara a las personas, que más bien causara decepción, que se me juzgara por lo que yo quería escribir, por las temáticas que abordaba, que me miraran raro. Entonces sí, yo tenía mucho miedo de fallar a los demás como escritora y que eso abra, ¿no? Una brecha para que ellos también puedan criticarme. Cosa que más bien no pasó. No pasó y ya pues, ese miedo lo tenía con el primer libro, ¿no? Pero ya después ya lo fui perdiendo y actualmente sé que lo que escribo sí tiene algún valor, está bien. Entonces con eso ya me siento tranquila. ¿Cuál es el libro que recomendarías, aparte de los tuyos, para que nuestra audiencia empiece a leer o qué autores? A ver, para adultos recomendaría Entrevista con el vampiro de Anne Rice, que es de mis libros favoritos e igual es de fantasía y aborda un montón de temas muy serios necesarios de tocar. Para juveniles, me gustaría, les puedo recomendar libros como Seis de Cuervos, que igual son de fantasía, donde los jóvenes tienen que abrirse su propio camino luchando y son muy emocionantes, así que es igual recomiendo. Y Anita Tribeño, ¿cuántos libros lee anualmente? Ha variado, ¿no? Ha variado mucho mi cifra. Algunos años leía 20, otros 30. El año pasado he logrado leer 42 libros, cosa que creo que es un récord para mí porque pues, no suelo leer tantos. Es una forma que he tenido yo creo que de activarme. Me ha sorprendido y me ha gustado, así que este año espero repetir lo mismo. Bueno, para ir cerrando nuestro episodio del podcast,
Quisiera que desde tu experiencia, creo que son más de una década que escribes libros, ¿qué mensaje dejarías a la audiencia? Dejaría, les diría que no tengan miedo de escribir, que no tengan miedo de expresar lo que están sintiendo, de sacar esa voz, esa historia que está ahí en su interior, pero que tienen miedo, porque no saben si la gente les va a juzgar, si la gente se va a reír, se va a burlar, no lo saben. Pero no tengan miedo de eso. No, no, ese no puede ser el motivo por el que se limiten. Va a haber muchas otras razones tal vez para que luego les digan no, pero que el miedo no sea una de esas formas. Nosotros tenemos que superar el miedo no nos puede dominar, así que hay que más bien echarle ganas, ¿no? Para, aunque sea lanzar, si quieren, ya de forma anónima puede ser, ahora hay tantas facilidades, pero que lo hagan, que lancen sus escritos. Eso es lo principal. Bueno, quiero darte las gracias por abrirnos tu espacio de Anita Tribeño, donde están tus libros. Y quisiera que hagas la invitación a las redes sociales y que expongas alguno tal vez de tus libros o muestres todos tus libros para que también la audiencia pueda, digamos, acudir a tus libros, donde te pueden contactar en las redes sociales, por favor. Claro. A ver, mis redes sociales están como Ana Triveno, ¿no? @Ana Triveno, tanto en TikTok como en Instagram. En Facebook estoy como Libros de Ana Triveño, entonces igual ahí me pueden contactar. Por ejemplo, ese es el último libro que saqué el año pasado, Soñé contigo, me enamoré de otro, donde aquí están los protagonistas del libro, ¿no? Es un triángulo amoroso, es muy bonito de leer, es una lectura muy ligerita que te va a entretener un buen rato y vas a relajarte. Entonces, esa es de las últimas lecturas que he sacado. También les recomendaría leer, aparte de Sibel para Benjamín y la Luna, que ya los hemos tocado en la entrevista, les puedo recomendar tal vez algunos libros de cuentos. Tengo acá Literarte, que son 13 cuentos con finales inesperados, que igual si tu lectura es más ligera, pues con estos cuentitos tranquilamente puedes ir leyendo uno al día y vas a ver que se terminan rápido. Entonces ahí está, ¿no? De nuevo repito, mis redes sociales son Ana Triveno, @Ana Triveno, tanto en TikTok como en Instagram, y en Facebook estoy como Libros de Ana Triveño. Y mi número es el 707-4448, perdón, para que puedan hacer igual algún pedido, contactarse conmigo y demás, ¿no? Entonces ahí tranquilamente me escriben y yo cualquiera de las redes que sea voy a responder. Bueno, te agradezco, muchísimas gracias realmente por esa conversación y espero que no sea la última vez. Creo que también a futuro podemos entablar de otros temas, ¿no? Esto es amplio, el tema de la lectura, no solo de tus libros y demás. Sí, claro que sí, yo encantada de poder hablar cualquier cosa relacionada con la literatura y pues ya se van a ir enterando igual conforme saquen novedades literarias. Bueno, este fue el episodio de Sin Miedo. Te invito a que en todas nuestras redes sociales nos sigas. Si este episodio te inspiró, que compartas, dale like y sobre todo suscríbete. Y me quedo con esta reflexión de nuestra invitada del día de hoy, que la lectura es valentía, abre la imaginación y sobre todo te hace ser más empático. Muchas gracias y hasta la próxima.